nuestra última conversación del año. Esta conversación online tenemos como invitado al doctor Rafael Paz, que visita nuestro espacio del Centro Oro, así que le agradecemos muchísimo a Rafael Paz esta posibilidad de compartir con él esta conversación, y paso digamos, la actividad en este caso va a estar coordinada por la licenciada Flavia Crupi, que es la que va a dar inicio justamente al momento de la charla. Flavia. Gracias, gracias Débora. Quería comentarles que todos los inscritos deben haber recibido por mail el texto que escribió Rafael para este encuentro. Si no es así, y no lo tienen, luego va a aparecer en la revista Entre Líneas, en el mes de noviembre. La verdad que para mí esto es una gran ocasión y una alegría presentarles a un amigo del Centro Oro que nos ha visitado en varias oportunidades. Y voy a ser muy breve en la presentación. Rafael es miembro de la IPA en función didacta y especialmente es el maestro de muchísimos analistas, argentinos y no argentinos. Sí, ya se unió Facebook. Y esto es un honor para los argentinos y para nosotros que lo conocemos de cerca, más todavía. Y ha escrito muchísimos libros acerca de o sobre lo que significa estar en análisis. Me parece a mí, creo yo, que es uno de los pensadores más originales y sutiles del qué hacer en la clínica psicoanalítica. Y hoy nos trae un título bastante inquietante, muy actual, pero muy inquietante, entre el pandemos y el pandemio. Y el pandemonio, perdón, Rafael. Así que vamos a empezar con la charla. Tanto Facebook, como los que están en Facebook, como los que están en Zoom, tienen un chat donde pueden escribir las preguntas, las dudas o las reflexiones, ¿sí? Que las vamos a estar recibiendo. Así que bueno, adelante Rafael. Y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por la presentación y es una alegría para mí compartir esto, que les da una responsabilidad muy grande, porque un psicoanalista que continúa haciéndolo después de algunos años tiene un lugar de elaboración, de catarsis y de elaboración en los intercambios con colegas y con amigos. Entonces, en síntesis, lo que le digo es que tienen que cuidar, tratarme bien, ampararme. Y esto hace a la esencia de lo que el trabajo intenta transmitir desde una cierta perspectiva y de lo que nos ha ocurrido en este acontecimiento descomunal que ha quemado todos los papeles. Al comienzo del trabajo, lo que yo señalo es algo obvio y reiterado en el conocimiento analítico, que es la precariedad esencial con la cual nacemos. Pero es una frase esa, que suele decirse y repetirse, por lo menos en los sectores sociales a los cuales pertenecemos. Pero la precariedad de golpe se tornó absolutamente tangible y una vulnerabilidad extrema también, con lo cual lo que Freud denominó Hilflosigkeit, o sea, estado de carencia de ayuda, se volvió también una experiencia existencial concreta y que estaba contenida en eso que dije hace un ratito, de se quemaron los papeles. Por lo tanto, hubo que reconstruir desde cero cosas que se daban por sentado. Ahí es donde apunta la cita de Freud, que no es ritual, hace largo tiempo que no hago citas rituales, sino las que considero pertinentes.
cuando él dice en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que en la vida anímica del individuo el otro cuenta con total regularidad como modelo, objeto, auxiliar o enemigo. Y por eso mismo, desde el comienzo mismo, la psicología individual es psicología social en el sentido más lato, pero enteramente legítimo. Y agrego, cita de fortuna contradictoria, por se la ha invocado innumerables veces, pero muy pocas en proporción ha servido de fundamento concreto a los desarrollos que desde allí se desprenden. Y la razón es que para las capas medias, que son las principales generadoras y realimentadoras de consenso, y transitan una razonable existencia de cuidados y confort, lo social y común tiene mucho de abstracción. Y aparece en el horizonte real de vida con intermitencias, en contingencias pasajeras y elegidas o, por el contrario, impensadas y traumáticas, crisis sociales y políticas, catástrofes, epidemias. Cosa muy distinta a lo que ocurre en niveles populares, en los cuales la interpenetración de fronteras de vida, por razones materiales y de costumbres arraigadas, son otras. Es decir, la gente, dicho vulgarmente, de prepo, por las condiciones de vida, socializa. Desde lo ambos, la experiencia comunitaria, no olvidemos el origen de la palabra proletario, gente que tiene prole. Como algunos han dicho de manera infeliz en los tiempos que corren, para que de manera absurda por incontrol reproductivo, cuando en realidad los proletarios tienen hijos para que los cuiden cuando sean viejos y para que los quieran. Son personas que con seguridad van a contar para que los quieran. O sea que ahí la socialidad está en acto, puesta en acto existencialmente. Para uno es mucho más una abstracción, aunque estudie sociología, o quizás sobre todo si estudia sociología, pero esa es otra historia. En el aquí y ahora el miedo cundió, y como es bien sabido no es buen consejero, puesto que la peste que padecemos produjo una suerte de insight traumático generalizado. El insight es bueno, el insight traumático no, porque descompagina el aparato psíquico, descompagina los lazos, los vuelve a uno replegado sobre sí mismo o sobre los propios y nada más. Pero lo que sí descubrimos en ese momento de clarividencia traumática es que estamos todos relacionados. Pandemos, todo el pueblo. Pero si tomamos lo que afecta y concierne al pueblo entero, se transforma fácilmente o se desliza en condiciones de miedo y en condiciones de Hilflosigkeit, de desamparo, en pandemonio. Es decir, se han soltado todos los demonios. Es una expresión muy linda, histórica, ¿no? De Milton procede el uso del pandemonium, donde todos los demonios están juntos. Y en realidad, en la historia semántica del pandemonio, también los ángeles estaban connotados como demonios. De hecho, los demonios en la teología católica son ángeles caídos. O sea que se sueltan los ángeles y se sueltan los demonios. Y dicho en latín, se arma un lío bárbaro, que fue lo que se armó. Y en primer lugar hay que hacer la discriminación elemental. ¿Quiénes son ángeles y quiénes son demonios en esta jauría benéfica y persecutoria en la cual nos sentimos unidos? Por la particularidad, además, que parece obvia, pero de que el contagio proviene de los otros y además, como ocurrió en muchos momentos, de los chicos, que no lo padecen, o no lo padecían en muchísimo menor grado, pero sí lo transmitían, lo cual es una cosa extraordinariamente maligna de parte de los chicos, ¿no? No padecerlo, pero sí transmitirlo. Todo esto, que yo lo planteo de una manera un poco liviana por razones obvias de contexto y de alivio generalizado por cambio en las circunstancias, es realmente extraordinario como fenómeno, ¿no? Pensar que los chicos inocentes
eran peligrosísimos. Pero al mismo tiempo no se les podía poner barbijo porque no lo toleraban o porque era totalmente absurdo. Con lo cual entonces, literalmente, había una situación de pandemonio. Poner orden en eso generaba las tentaciones más brutales de autoritarismo o, al contrario, un todo vale. Una cosa que uno detectó es que se hablaba mucho del otro. Yo sospecho cuando se habla demasiado del otro. A ver, ¿qué se está diciendo? ¿No? Porque, bueno, me leo. En muchos planteos edificantes, la mención al otro, escondía entre sus pliegues una suerte de exorcismo, surgido la visión persecutoria de las posibilidades múltiples de contagio proveniente de cualquier antecontactos mínimos y aleatorios. Entonces el otro se lo mencionaba y había que amarlo y todo ese tipo de cosas. Pero el otro, no, fuente de inquietud, parece una cosa sartriana, ¿no? La cárcel son los demás o el infierno son los otros. Sí. Es una frase de Sartre terrible de épocas de sus crisis o de descreimiento. Y además los virus tenían una posibilidad mutativa, lo cual incrementaba el aspecto demoníaco de la cuestión, ¿no? En ese contexto, la precariedad esencial que nos constituye, razón última de muchas creencias y prejuicios, y habitualmente negada, oculta o disimulada, tiende a tomar el comando vivencial. Asusada, esto es clave, por discursos maltusianos, que de modo descarnado predican de hecho la selección de los más aptos, haciendo que el reaccionarismo puro y duro se muestre sin ambajes, no solo en políticos y mandatarios ostentosos, Bolsonaro desde ya, sino en la conciencia espontánea media, y en lugares que se consideran a sí mismos, y también desde los vasallajes periféricos como faros de la civilización. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque el asunto es que también ocurría en Suecia, o en Australia, Nueva Zelanda, todas las mecas maravillosas, pasaba lo mismo, ¿no? La contaminación y que la gente se volvía egoísta, asustada y replegada sobre sí mismo. Lo cual, en el imaginario pequeño burgués, creaba una inquietud terrible, porque no había islas a las cuales acudir, no ya para constituir paraísos financieros, sino para salvar la vida, no había islas. Es un fenómeno realmente extraordinario. Y el punto es este, también, que los rasgos de una globalización que nos suministraba imaginariamente la condición de ciudadanos del mundo, entonces nos sentíamos todos de algún modo globalizados, salvo los que se negaban a ingresar en las reglas del juego. La globalización, digo, regida por las reglas del capital financiero, se manifestaron en la superficie de la vida, trasuntando la crisis profunda de la ética colectiva, como lo mostró el acopio de vacunas, más allá de necesidades razonables, hasta el momento de que caducaba su vida útil, en que fueron subastadas o donadas demagógicamente a lugares menos favorecidos. El contrabalanceo con esfuerzos y sacrificios notables por parte de muchos no basta para rehacer lazos dañados, y el vivir, sin retórica alguna, se tornó una aventura impredecible atravesada por el desamparo y que por lo tanto agota. Hago un cierto salto en el texto, ya lo van a tener. Acá paso a analizar algo clave, porque en el resto del trabajo analizo la cuestión del miedo y el lugar de lo estrictamente psicoanalítico en un contexto de esa naturaleza. Ese es el resto del trabajo.
Es a partir de la experiencia del miedo transformado en terror que las bases mismas del soporte de la existencia flaquean. El miedo es advertencia de riesgo y juega en él un eros de preservación. Es bueno para la vida tener miedo y miedos. En el terror se ha perdido la cobertura por los otros y también, esto es clave, la esperanza, pues estamos absolutamente solos. Ocurre que nuestra piel no es el límite vivencial de nuestro cuerpo y por ende de nuestro self, sino el entorno consistente de los otros que nos acompañan en el mundo, formando capas y capas protectoras y emolientes. Si estas caducan, sobreviene el terror, la inermidad en soledad absoluta. Y hago acá una recordación de un amigo, León Rosichner, que ha trabajado, estaba fascinado, León, por la temática del terror y la ha trabajado en muchísimos textos. Una experiencia de tal calibre, vivida en plenitud o bordeada, exige una respuesta radical. Pues si esta complejidad inscribe las preguntas que se suscitan en los odres envejecidos de clases en decadencia y a la defensiva, se consuma en clausura y empobrecimiento subjetivo. Y la interpretación potencial del otro resulta anulada por un talante persecutorio que recoge respuestas urdidas en usinas oscuras, dándole forma proyectiva al arsenal de ideas preconcebidas. Siendo así que pasan a suscribirse las formas más banales de los prejuicios. Lugar del psicoanálisis. Es en los intersticios de la vida cotidiana, puestos en valor por la regresión productiva, donde se sitúa el psicoanálisis. No hay que olvidar que el psicoanálisis se estructura, se organiza como práctica a partir de los desechos de la simbólica cotidiana. Los actos fallidos, los sueños, los síntomas son cantidad negligible, como dicen los franceses, cantidad despreciable. Eso que no sirva, son restos. Bueno, de esos restos Freud construye una disciplina, poniendo en valor fragmentos de los más diversos y desprendiendo puntas inesperadas que amplían el territorio de lo posible. A la inversa, las inercias determinadas por anudamientos neuróticos se incrementan en procesos opacos de socialización, restringidos a la lucha por la sobrevivencia, el miedo a quedar sin trabajo y el aplanamiento simbólico de un régimen mediático banalizante. Cuando en rigor las preguntas por cómo somos y con quién y quiénes y para qué son claves para todos y parte esencial de una demanda implícita profundamente democrática. Ahí tenemos el pandemos, el pandemonio o el demos kratein, el gobierno del pueblo. Cuando todo parece desmoronarse, aunque sea de manera vacilante, surge la necesidad de refrendar pactos convivenciales elementales. Hay una cantidad enorme de anécdotas recogidas de la experiencia clínica de algo muy típico en casas de clase media, casas de departamentos, clase media acomodadas, etcétera, que es el conocimiento de vecinos de toda la vida o de muchísimos años, que empezaron a saludarse, a reconocerse a través de las máscaras de los barbijos, etcétera, etcétera. Es decir, una socialidad forzosa que se tornó cordial, semi-persecutoria, por lo que decíamos antes, pero inexorable, dadas las circunstancias. Es interesante ese fenómeno de socialización de sectores sociales muy reticentes a hacerlo y al mantenimiento de la autonomía familiar. Como veíamos, el terror nace de la soledad radical, que nos deja librados a los límites de nuestra piel, y no se acopla a la piel segunda y esencial. Tenemos muchas pieles,
materna, paterna, fraternas y colectivas. Si no tenemos en cuenta esa piel, facilitamos una concordancia tácita con el darwinismo social, es decir, la selección de los más aptos. Núcleo ideológico duro, subyacente a la dominancia ideológica y las formas de subjetividad que construye, que expulsan la complejidad y lo problemático del orden de lo pensable. Con lo cual, se opta de hecho por matrices de pensamiento crudamente operatorias, que dejan sin marco posible de representación a fenómenos de complejidad. Lo que puede llevar a enunciados increíbles, como por ejemplo el de no mezclar lo que ocurre con la política, primer momento retórico para introducir la idea de una experticia abstracta, modelizada desde marcos empresariales, esto es clave, de performance y rendimientos para diseñar formas de vida. Es imposible no mezclar una pandemia con la política, lo que nos atañe a todos con lo que nos atañe a todos, qué, quiénes y cómo se hacen cargo de. Hemos asistido además a anécdotas pintorescas retrospectivamente, pero en su momento patéticas. Yo he escuchado en la televisión a intelectuales connotados, algunos de los cuales conozco, decir en los comienzos de la pandemia: yo elijo mi muerte como quiero. Primer problema y clave, que no era, el asunto no era la muerte de él, sino la muerte de los contagiados por él eventualmente. Con lo cual en acto se destruyen lazos sociales elementales de convivencia. Y en segundo término, que cuando alguno de ellos, muy famoso y conocido, se pescó el coronavirus, se pescaron también un julepe bárbaro y pedían SOS y buscaban la mayor atención posible. ¿Cómo es humanamente lógico? Entonces, decir una frase literariamente formidable, yo elijo mi muerte, es bonito en una conferencia con cierto background de cierta frivolidad estética, digamos. Pero cuando el miedo acecha y las dificultades respiratorias y el número de pulmotores escasea, la cosa cambia. Es una lección traumática, pero no, a no olvidar, porque hay una tendencia muy rápida a olvidar todo nuevamente. Ahí es donde retomo lingüísticamente, digamos, la cuestión del demos. La materialización en el horizonte concreto de la vida, de tal cascada de disvalores, esto que decía, paraliza y determina opciones polares. O nos sumamos a la búsqueda de un mundo más justo para todos, pandemos, para todo el pueblo, para toda la gente, en pos de una acogida distinta para nuestras fragilidades y la de nosotros, o aceptamos la ley de la selva. Rompiendo pactos humanos fundantes, hacer el bien a quien lo ha hecho, y más allá también en las riberas del altruismo, y no hacer el mal a quien ha hecho el bien. Hay escuelas antropológicas que sitúan esto como un plano de socialidad elemental que precede a la provisión del incesto. Sí, ustedes saben de que para Freud y luego Lévi-Strauss, que en gran parte se inspira en las cuestiones freudianas y psicoanalíticas, la prohibición del incesto es el pacto fundante de lo social, en tanto establece un ordenamiento de sexos y ordenamiento de generaciones. Hay antropólogos que sostienen que esto, en cambio, hacer el bien a quien lo ha hecho y no hacer el mal a quien ha hecho el bien, es el pacto fundante que está en la zona de transición de los homínidos. Frontera que, si se traspasa, hace caer consigo a todo el edificio de la cultura. Pues algo total se halla en juego y le da un especial carácter ominoso al mundo que transitamos. Subyaciendo al plano de la pandemia y su reciclaje de inermidades, todo el edificio cultural muestra la debilidad de sus costuras. Dependiendo de cada uno y de los colectivos que sepamos conseguir, optar por eros o tánatos en la búsqueda de soluciones. La mención a tales fuerzas no es un juego retórico.
pues se trata de ideas a las cuales el psicoanálisis les dio carnadura operacional al ponerlas en uso para dar cuenta, a modo de metáfora, de la madeja mítica en que todos estamos envueltos en tantos seres de sociedad, eros o tánatos, y que se activan en conmociones como las actuales, donde la pequeñez humana se hace patente y la indefensión tiende a tomar el comando vivencial. Ítem: el prójimo como abstracción. En épocas lejanas, de joven creyente con altas metas de perfección, en donde éramos muy compinches con Octavio Fernández Luján, me topé con un texto escrito por un teólogo húngaro, en el cual se refería al prójimo de la plataforma del tranvía. Este obispo decía que es lindísimo hablar del prójimo, mientras uno no tome un tranvía lleno de gente y el prójimo es el tipo de al lado que nos molesta. O sea, aquel que me incomoda quitándome lugar, ocupando espacio, incluso molestándome por su olor vagamente desagradable. Me impactó muchísimo y derrumbó de un golpe al prójimo incluido de manera idealizada en los cánticos piadosos y las oraciones a distancia. Siendo estas abstracciones que caen cuando el miedo al contagio toma el comando y organiza el hecho espontáneo de las vivencias, y cuando un creyente de buena fe vive en una coartada sobrenaturalista. Es decir, el creyente de buena fe tiene siempre una coartada, que es el más allá, con un traslado imaginario a una dimensión en donde el prójimo no tiene olor, como decía este obispo húngaro, ni contagia. Pero el problema es que el prójimo, en tanto próximo, el origen de la palabra prójimo es próximo, la proximidad, sí, puede ser inquietante o literalmente contagiar. Justificado por añadidura por el peligro de la cercanía con nosotros y la hipocondría absorbente que la pandemia propicia. Yo termino con un examen de la angustia señal. Y con alguna otra cosita para así podemos conversar en este conversatorio. La angustia señal es una dogma, como sabemos, del miedo y del pánico. Y la angustia señal es una cosa muy buena, por lo tanto, que se pierde frente al terror, porque el arrasamiento impide la modulación delicadísima de eso que se ha dado en llamar angustia señal. Una de las cosas que tenemos que restituir como trabajo analítico, como aporte de los analistas, es la angustia señal, en lugar del miedo pánico, lo lúdico en los adultos y en los chicos, y el soñar en los adultos. Porque el soñar genera una capa simbólica emoliente que digiere los traumas inherentes a la cotidianidad. Cuando un paciente que no sueña, porque está asustado, empieza a soñar, es un buen indicio. Ahora, ¿cómo lo ayudamos a soñar? Siendo psicoanalistas. ¿En qué sentido concreto? Atención flotante, que yo prefiero llamar percepción flotante, y ensoñando en sesión. Creo que hay que potenciar en las sesiones con pacientes en estas circunstancias, paradójicamente, corrernos de la urgencia y la respuesta, aunque seamos compelidos a ellos por la ansiedad y el miedo, o el pánico eventualmente, y ponerse en una especie de actitud no tontamente distante, ya ni de superioridad ni nada, pero en soñar. Es decir, explotar al máximo el recurso de la atención libremente flotante para ver qué se nos ocurre, aunque no tenga nada que ver con la urgencia expuesta. La legitimidad nuestra surge no tanto de responder en una especie de ping-pong a la urgencia que nos plantean, sino de ser más ensoñantes, más lúdicos,
más respetuoso de los sueños, incluso inquiriendo por los sueños. Incluso yo he llegado con personas en transferencia positiva sublimada, con una buena relación, a pedirles que sueñen. Y han respondido algunos, que no soñaban, han soñado. Para jugar un rato con los sueños, no para desentendernos evasivamente de la realidad famosa, sino para no quedar fascinados por la realidad, que no existe como realidad absoluta. La realidad a la cual no podemos sustraernos es una realidad capturada televisivamente. Uno ha tenido que luchar meses para no quedar totalmente enchufado a la cifra de muertos, en una especie de ejercicio sadomasoquista de un saber paralizante. Es decir, replegarnos de los aparatos efectores de ansiedad a la ensoñación, a los sueños diurnos, al aflojamiento de las obligaciones de cuidado y de cuidarnos, para cuidarnos de una manera distinta, aparentemente absurda, pero ahí empieza el psicoanálisis, en el absurdo y en los detalles, para soñar en sesión. Voy a leer el final, lo alto y lo bajo. En este contexto, lo alto y lo bajo se muestran sin vueltas, y las magnitudes pasionales que convoca de hecho nuestra clínica nos requiere levantar el nivel medio de eticidad, redefiniendo la libertad como conciencia de relacionalidad. Hay una paradoja ahí, entre la tensión de la libertad de hacer lo que se me antoja, que está muy en boga en este momento, y la paradoja que propongo es definir la libertad como conciencia. Hay una definición histórica materialista famosa, conciencia de necesariedad, es decir, conciencia de las determinaciones que nos constituyen. Yo lo que propongo es redefinir la libertad como conciencia de relacionalidad, lo que abre a lo posible de la fraternidad. Este componente esencial a recuperar de la tríada famosa, junto a la libertad y la igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, tiende a ser dejado de lado por muchos en los tiempos que corren. Lo cual refuerza el vector de no solo contener en receptividad cordial y amistosa, sino de trabajar psicoanalíticamente, jerarquizando la catarsis y dando cabida a la elaboración. De donde la aparente paradoja de retornar a las fuentes psicoanalíticas más genuinas para enfrentar las contingencias límites, así como la probabilidad de paciencia cuando la clausura narcisista muestra sus aristas agresivas, conjurando el pánico que asoma. Caminos todos que convergen en subjetividades que incluyan a los cuerpos, rescatados de la opacidad del terror, a los otros y a las propias fragilidades, que nos dejan solitarios y a merced, tanto de las sucesivas oleadas virales como del socavamiento tanático de los lazos. Lo cual, de nuevo, requiere onirizarlos, transformándolos en cuerpos del cariño, del cuidado, de la solidaridad, del auto y heteroerotismo, promoviéndolos y legitimándolos como cuerpos para vivir. Fin de la cosa. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos el debate. Tengo algo para leer, bueno, que llega a través del chat de alguien que está enlazado en Facebook, Mónica Méndez. Hola, en relación al párrafo que hablaste sobre los comunicadores, dice, hola, pero esos comunicadores intelectuales, etcétera, además de su ideología, están todos pagos, reciben fortunas por hablar. Si no, nos explicaría el nivel de vida que llevan respecto de un sueldo de periodista, etcétera. Entiendo que para escucharlos habría que pensar desde dónde hablan. Gracias.
Pide la palabra Ana Rosenfeld. ¿Podés abrir tu micrófono, Sí, Ana? sí. Bueno, me encantó el trabajo, me gustó muchísimo, sobre todo porque es un trabajo psicoanalítico, pero fundamentalmente es un trabajo ético. Y nosotros los psicoanalistas no podemos dejar afuera la ética, lo humano, en estas cuestiones. Nosotros tuvimos que enfrentar a un enemigo invisible. Y este enemigo invisible ha generado diversos afectos, miedo, angustia, terrores. Es muy difícil defenderse de un enemigo invisible que puede atacar. ¿Y cuáles son las coordenadas que utiliza el ser humano para defenderse? El azar, el desamparo. Cuando ya entramos en lo demoníaco, habría cierta diferenciación entre el ángel bueno y el ángel malo. Pero frente a un enemigo invisible, es difícil. Nos encontramos frente a una situación traumática, difícil de significar, de representar. De hecho, esta peste nos dio vuelta a la vida, a todos, no solamente en el ámbito, en la vida. Esto va a dejar marca, como decía Janine Puget en su momento. Esto nos va a dejar marca en cada uno de nosotros, en nuestros vínculos. Esto que señala Rafael, los chicos, foco de peligro, tiene que ver con estos fantasmas de contagio. Es decir, me parece, digamos, muy interesante. Yo, mientras lo escuchaba, me acordaba de una frase de Primo Levi, cuando estaba en el lager. Él decía que, a diferencia de los otros prisioneros que estaban en el lager, presos de terror, él tenía una ideología. Él sabía por qué estaba allí. Y eso de alguna manera lo protegía, lo preservaba, en relación a eso y además conocer el idioma. Es decir, lo sacaba de cierta soledad. Me parece muy importante poder articular esta pandemia, esto que nos tocó vivir mundialmente, con Eros y Tánatos y con una política que puede apuntar a preservar la vida o a dejar que miles de cadáveres, como pasó en Brasil, estén flotando sin posibilidad de entierro. Si se enterraba a la gente en la playa, porque no había lugar en los cementerios. Es terror. ¿Cómo se defiende uno frente a situaciones que afectan, como dice Rafael, pandemos, afectan a toda la gente? Estábamos todos, ricos y pobres, ante un riesgo. No había diferencias, salvo que tenían mayores posibilidades de infectarse quienes vivían de manera precaria, mucha gente en una sola habitación, corrían más riesgo de infectarse que tal vez aquellos otros que tenían una vida más cómoda. Me gustó muchísimo el escrito, y este horizonte que señala Rafael, poder soñar, lo lúdico, la palabra del psicoanalista. El lugar y el posicionamiento de un psicoanalista es muy importante frente a aquellos problemas que afectan al género humano.
uno no puede invocar la neutralidad porque es antipsicoanalítico. La ética del psicoanalista es el compromiso no solamente con el inconsciente, sino con el ser humano. Bueno, yo dejo aquí para dar lugar a otros. Muchísimas gracias, Sí. Rafael. Me gustó mucho el trabajo, me pareció muy interesante y es para seguir pensándolo. Gracias, Ana. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Tengo algunas cosas para leer. Acá, Mariana. perdón. Hay una pregunta en Facebook de Eva Bosoer. Muy bueno, Rafael. Lo político y la pandemia, ¿no se mezclan? El psicoanálisis y la política. ¿Qué mirada tenés sobre esto? ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Voy a tomar la primera intervención o pregunta escrita o como fuere, de la cuestión de los comunicadores. Los comunicadores pagos no me interesan, sabemos qué son. La preocupación es la gente buena, digamos, razonablemente buena y honesta, que repite en la medida que queda capturada en ese peculiar discurso profundamente dañino. ¿Por qué uno tiene que preocuparse? Porque somos ángeles y demonios todos, eros y tánatos, los llevamos dentro nuestro. Y entonces es una propuesta atractiva, tomando una palabrita muy cara a nuestros amigos lacanianos, introducirse de manera gozante en una degradación de lo solidario y de lo... incluso en una degradación del sentido común. Porque a nadie le gusta morirse, a nadie le gusta enfermarse, a nadie le gusta enfermar en un a priori existencial erótico en el sentido de eros. Pero sí puede producirse una degradación del discurso público que en el pánico es muy mal consejero y da lugar a una potenciación de los pensamientos más reaccionarios y segregatorios que pueden llegar a extremos increíbles. Es decir, no tenemos que olvidar la condición sadomasoquista humana y la proclividad que tenemos todos a engancharnos de un modo u otro, más sutil, más burdo, más directo o indirecto. Entonces el problema es no ya la responsabilidad ética de los comunicadores pagos, de la cual carecen, son eso, comunicadores pagos, sino la contaminación y la multiplicación en seres falibles, delicados e impuestos en una situación de emergencia que somos nosotros. Todos los procesos de fascistización han tenido esa característica a lo largo de la historia. Sí. Y desde ese punto de vista, la mención de Ana al Lager y a Primo Levi es importante porque el saber ayuda, en tanto y en cuanto está encarnado en un compromiso. El saber del idioma, el saber de las circunstancias, el saber por qué uno está. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, leo el chat de Claudia Calderón. Trae, solo quisiera entender cómo manejar los sueños en psicosis cuando traen sueños que claramente han sido elaboraciones que nacen bajo análisis. Este es un comentario y una pregunta, y otra cuestión es acerca de la reacción persecutoria, si las reacciones persecutorias nos estarían mostrando la ruptura de aquello que llamamos comunidad y que estarían proponiendo como una especie de negación o anulación de lo fraterno. No sé si se entiende.
Sí, sí. Esta pregunta la estoy haciendo yo, perdón. Una cuestión, en primer lugar, por razones obvias de contexto, tengo que ser sumamente breve para cosas muy complejas. Si un psicótico sueña, está mucho mejor, porque implica una continencia simbólica y una elaboración de los traumas cotidianos e incluso de pensamientos que en otro momento pueden haber tenido un carácter totalmente disruptivo y dañino en material onírico. Entonces, lo que podría responder es, ojalá que un psicótico sueñe. De hecho, ha ocurrido, es experiencia psiquiátrica conocida, que en emergencias personas formalmente muy enfermas se comportan muy adecuadamente, como si emergiera una dimensión humana básica y ellos estuvieran lidiando todo el tiempo con cosas terribles, con lo cual están mucho más acostumbrados que nosotros, los así llamados neuróticos, a enfrentarnos a situaciones límite. De cualquier manera, la problemática de la atención de pacientes graves en pandemia es toda una temática que no puedo agotar en una respuesta hacia todo, pero por ahora respondería eso. Las reacciones persecutorias y las rupturas de los lazos sociales. Un ejemplo enorme, que se ha dicho mucho retóricamente, conmemorativamente, pero no en lo práctico. El personal, no ya los médicos, que siempre hemos gozado de una dignidad especial y una gratificación por el hecho de serlo, sino enfermeros y enfermeras que han estado al pie del cañón, arriesgando su vida todos los días por un sueldo miserable. Si es que uno dice por un sueldo, es obvio que no lo hacían por un sueldo, lo hacían por esta dimensión humana de una fraternidad extraordinaria, muriendo, enfermándose, poniéndose en riesgo muchos de ellos, teniendo que cuidarse terriblemente para no llevar a la casa la contaminación que sin duda alguna podían transportar viniendo de donde venían. Yo creo que si uno mira en cantidad y calidad, porque son miles, el personal sanitario y cómo se ha comportado en el mundo, pero en nuestro país concretamente, es realmente una experiencia extraordinaria de fraternidad. Extraordinaria. Sí. Ahí hay una prueba de que de lo alto y lo bajo, ahí es donde surge lo alto. Sí, perdón. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, dice Claudia Calderón. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Hacen así o me anuncian por chat? Octavio. No, sí, lo que quiero decir que me impactó la charla de Rafael, sobre todo con un enfoque, que es el enfoque del pan, del todo tiene que ver con todo. Uno está acostumbrado al yo, al sujeto, al objeto, a la relación. Esto es un encuentro. Estamos participando de un problema. Cuando uno participa de un problema, es cierto, es como si uno empezara a soñar, no a razonar tanto, sino a darnos cuenta qué importante es compartir, es abrirnos a ese sueño que habla Rafael, que me pareció buenísimo, que para mí es la evidencia, es darnos cuenta que no solamente percibimos, sino que vivimos. Y lo que hemos vivido de esta pandemia es algo muy importante, y que creo que lo está rescatando Rafael, que me encanta, que es el tema de la solidaridad, que más allá no de los cuidados personales, hay algo que nos ha hecho mucho más solidarios, cuidarme y cuidarte. Eso me parece, eso que se llama encuentro más que relación, es algo más allá de una relación, es un encuentro. Y yo creo que es importante
trasladarlo esto también al psicoanálisis, que más allá de una relación terapéutica nos encontramos, como que nos ha pasado esto con esta pandemia. No, quiero decir que me encantó ese enfoque de lo pan, de que todo tiene que ver con todo, que no estamos en relación solamente, también estamos participando, siendo parte de un todo. No, eso quería agregar y que me encantó el enfoque, ¿no? Y sobre todo aplicarlo a esto que nos está pasando concretamente, que es saber, sí, que somos parte de un mal, pero no para tenerlo, no, para participar de él y de esa incertidumbre y poder tener una respuesta mucho más solidaria, mucho más desde adentro, mucho más creativa, no como un camino que tenemos que empezar a transitar juntos. No, eso es lo que quería decir, y que quería decir que me llegó más allá de la razón, al corazón. Gracias, Octavio. ¿Alguna pregunta más? Mariana, ¿tenés allí? No, no hay comentarios en Facebook. Ah, Solamente la pregunta que ya esbocé. sí, ok. Bueno, tenemos 3 minutos más. Ahí Marta, me parece, Gerpe levantó la mano para hablar. Es que no la tengo en mi pantalla. Ah, bueno, eso. Marta... Pero no importa, estoy acá. Sí, dale. Ok, ahí Muchas está. gracias por permitirme participar. Yo no al tengo contrario. preguntas, solo tengo el agradecimiento de volver a escuchar a quienes fueron profesores míos y encontrar que a lo largo del tiempo las mismas semillas que nos pudieron sembrar en cuanto al amor a la profesión, al respeto por el ser humano y a la ética, siguen tan vigentes en cada palabra. No lo dudaba, lo seguía pensando de esa manera, tanto al doctor Rafael Paz como al doctor Fernández Muján. Así que solo agradecimiento, nada más. Cursé con ellos psicopatología hace muchos años, allá en UBA, y con el doctor Fernández Muján ya en relación también en UBA y en el Centro Oro, porque llevaba a mis alumnos de USAL a hacer las prácticas. Así que gracias, muchas gracias a ustedes y a compañeras que vi por ahí como Fiorella, que también recuerdo con mucho cariño. Gracias, muchas gracias. Gracias, Marta. Muchísimas gracias. Hernando Albornoz, hola, muy bueno. Muchísimas gracias por todo. Saludos. Yo quiero hacer una pregunta. Dale, Fiore. Bueno, Ana habló de Primo Levi y de la importancia del saber y también del conocer el idioma, cómo lo ubicó en el lager de una forma distinta, ¿no? Y yo pensaba en Jorge Semprún, en su novela La escritura o la vida, en que habla de esto también, pero habla del azar. Y quería preguntarle a Rafael Paz qué piensa del tema del azar y la contingencia en todo este momento de pandemia y este pandemonio que estamos viviendo. Bueno, como los sartreanos que hablaban del riesgo, es interesantísimo y elegante inclusive el riesgo, mientras no sea mucho y nos asuste de veras. El azar también es un existenciario, una dimensión constitutiva de la existencia, sobre la cual mucho podemos pensar, elucubrar, hasta que nos asusta, hasta que de pronto sentimos que somos una bolita que está rebotando en el universo. No viene mal la experiencia de contingencia. De la experiencia de contingencia es donde se abren las grandes disyuntivas. Por ejemplo,
la religiosidad como una opción existencial o asumir una forma superior de lo colectivo, como forma de transitar que somos una bolita que está rebotando en medio del azar. Daría esa respuesta descriptivo provisoria, pero de la cual se abren una cantidad de temáticas. El azar es el contacto, por eso lo reformularía, estoy haciendo una definición ad hoc en este instante, es la asunción traumática de la contingencia que puede paralizar o puede lanzar a pensar más y a unirse más. Es una suerte de insight descomunal. Estamos en manos del azar, que reitero, puede tener una forma morigerada, discursiva, de salón, elegante, o cuasi traumática, que es la que hemos vivido y estamos viviendo aún, ¿no? Hoja al viento es una hermosísima metáfora, pero el asunto es ser una hoja al viento. Ahí no sabemos qué siente la hoja de ser una hoja al viento. A lo mejor tiene un susto bárbaro, ¿no? Quería... Quería comentar, me parece sumamente interesante esto que señala Rafael, porque en esas circunstancias se invoca a un gran otro para que dé respuesta, o se busca un Dios, o se busca la religiosidad como forma de encontrar un sentido al sinsentido de la peste, ¿no? Sí. Sigo con la hoja al viento, que como hubo una gran tormenta ayer, me debe haber quedado la imagen. Lo que uno primero, desde el punto de vista psicoanalítico, puede pensar, y de los maternajes que hemos perdido y de las precariedades primarias, que el hoja al viento lo que primero querría pensar es estar a la rama. Claro. Y lo que hacemos es construir, con los recursos de a bordo que tengamos, ramas a las cuales vincularnos. Ese es el reflejo. Y construir ramas es eros, no tánatos. Claro. Yo quería hacer una reflexión para ir finalizando este encuentro, que tiene que ver con los encuentros entre trabajadores de la salud mental. Estas charlas, intercambios, tanto la lectura como la escritura, nos interpelan a veces, pero lo más importante creo que nos excentran de sí mismos, nos sacan de nuestro pequeño lugar o pequeño refugio. Escuchando a maestros, escuchando a colegas, escuchando a nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cuestiones como más importantes de albergar para nosotros, para los trabajadores, sí. Porque es una forma de estar en movimiento. Lo digo porque hace mucho que no estamos en movimiento, lo digo porque hace casi 1 año y medio, 2, que estamos como frente a cámaras, a la virtualidad, y tenemos pocos lugares y espacios de intercambio y de interpelación. Porque todo esto, a ver, lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, estas conversaciones, tiene que ver con la transmisión, tiene que ver con el autoanálisis, estoy absolutamente convencida, tiene que ver con el aprendizaje constante que muchos seguimos haciendo. Entonces, bueno, quiero agradecer muchísimo a Rafael y a Octavio que hayan participado de esto, y quiero agradecer también a toda la cantidad de colegas que se unieron.
al Flavia. Zoom y al Facebook. Flavia, antes Sí, que- Débora. Octavio me parece que quiere hablar porque tiene la mano... Sí, ahora le doy la palabra, sí. No, Sí, lo dale, estoy porque viendo. como a veces no ves todas las pantallas, digo... No. Y Bueno, después nada, tengo- quería hacer esa reflexión en relación a lo que significa para la Comisión Científica este espacio. Y después tengo un comentario de Facebook también que agregar. Octavio. No, yo lo que quería decir básicamente, primero, que me gusta este clima que se abrió, que es lo que yo llamo encuentro. Va mucho más allá de lo que podría ser un intercambio de ideas. No, acá cuando las cosas empiezan y hablamos desde el encuentro, de la participación, de la pandemia que nos une de alguna manera, es muy distinto que cuando hablamos desde un yo que se está defendiendo o que quiere imponerse o que no se le imponga. Yo creo que me gustó el clima que se armó. Eso es lo que quería señalar. Un clima mucho más solidario, donde no importa tanto, lo importante es pensar juntos, compartir, participar, de venir del otro sin dejar de ser uno. No, eso es lo que quería decir, que ese clima creo que lo pude disfrutar. Así que estaba muy agradecido a Rafael y a todos. Gracias. Débora. Pregunta de Facebook. Eva Bosoer, que antes también participó, dice muy bueno Rafael, y comenta, lo político y la pandemia, ¿no se mezclan? El psicoanálisis y la política, ¿qué mirada tenés sobre esto? Una mirada vasta y profunda. Tengo mucho escrito y no puedo responder así sintéticamente, por eso salgo con una broma. Yo quiero agradecerles a todos por esta acción política, es decir, esta acción de la polis, o sea, de la ciudad, polis, ciudad. Estamos griegos hoy. Demos, polis, pan, demos. Es una acción en la ciudad, en el sentido griego de la ciudad, ¿no? Es decir, del conjunto ciudadano que está aquejado por una calamidad y frente a la cual reaccionamos de distintos modos. Creo que el Centro Oro me ha albergado para que uno pueda decir lo suyo con absoluta franqueza y agrado, y lo único que puedo agregar es hacer votos para que la próxima vez nos encontremos personalmente. Ojalá. Ojalá. Bueno, acá en el chat hay muchos saludos, felicitaciones, muchísimas gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo, gracias por las reflexiones y hacernos sentir en comunidad, muy buen encuentro. Susana Matus pregunta, ¿cómo visibilizar en nuestra práctica lo colectivo como herramienta de construcción subjetiva imprescindible? Sí. No sé si es una pregunta o una reflexión lo de Susana. Susana, ¿dónde estás? Acá estoy. Hola, Rafael, ¿cómo estás? No, es una reflexión, pero al mismo tiempo una pregunta. ¿Cómo pensás vos, Rafael, en el sentido de nuestras intervenciones en la práctica analítica? Porque el psicoanálisis durante mucho tiempo trató de dejar fuera lo colectivo, ¿no? Pensando que la subjetividad se construye desde otro lugar, donde la relación con el otro es en los primeros tiempos, pero después habría que
desprenderse de eso, ¿no? Alienación, separación. Y cada vez más está claro que no se puede pensar sin lo colectivo. Entonces, bueno, me preguntaba cómo pensás vos las intervenciones clínicas desde esta perspectiva. No, pero también hace mucho tiempo que Perdón, yo, ¿puedo decir algo? Aquí está la respuesta, Susana. Ok. El último libro de Rafael. Bien. Disculpa, Rafael. No lo conocía. Decí, Rafael. Mal hecho, Susana. Prometo comprarla mañana. Dale. No, pero hace mucho tiempo ya que hay mucho psicoanálisis que no piensa, que no confunde la centración clínica por definición en una suerte de paroxismo de lo singular, que nos lleva por eso camino regresión a la posibilidad de ser muy chiquitos, y intraclínico, con la esencia social que nos constituye y absolutamente relacional, que por eso nos permite, en la medida que se dan condiciones propicias, expandirnos bien, porque su realidad y la relacionalidad que es constitutiva del proceso analítico, y por la cual muchos hemos bregado mucho, y teorizado y pensado, ¿no? Por eso la cita de Freud en la primera página del trabajo mío: el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como enemigo. Y desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social en el sentido más lato, pero enteramente legítimo. Cita a la cual no se le ha hecho el honor suficiente hasta que empezó a hacerse el honor suficiente. Yo desde hace aproximadamente unos 50 años, que es algo, por lo menos en términos de tiempo. Mariana, ¿tenés alguna consulta más? No, ok. Bueno, a ver. Me piden, perdón, Rafael, me piden el nombre del libro. Psicoanalizando. ¿Qué no? Flavia, escribilo en el chat y poné la Sí, editorial. ahora lo todo el mundo lo tiene. Sí. Es de 1910, es del 16. 1009 no. No, 1009 no. No, pensé que era del 19, pero no. ¿1919 no, ¿eh? No, 2019 pensé que era. Bueno, cerramos este encuentro entonces. Gracias. Te agradecemos nuevamente, Rafael, y agradecemos a todos los que asistieron, que pudieron asistir, y aquellos que no tengan el texto, bueno, va a salir en la revista Entre Líneas. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias.
¿Cómo se cierra? ¿Está grabando? ¿Cómo se cierra? Ahí está.